Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Luis Alberto Martos. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buen Estoy día. diciendo que contamos con la presencia del arqueólogo Luis Alberto Martos. Déjenme decirle a la gente que nos escucha que en realidad tenemos como invitado a uno de los pensadores más versátiles que tiene esta institución. No solamente es arqueólogo, es también historiador y también hace análisis de discurso y quiero decirles que por ahí sí pueden ver un libro de él que se llama Del hecho al dicho, Martín Garatuza y el manejo de la historia en la novela de Vicente Riva Palacio. No saben la sorpresa que se van a encontrar. No va a ser un análisis literario como él me puso cuando me regaló ese libro, sino es un análisis del discurso para un personaje que inventa historia como Vicente Riva Palacio, nieto de Vicente Guerrero, y que inventa, por cierto, al personaje Cuauhtémoc de finales del siglo XIX. Pero inventa también muchos personajes del periodo virreinal y Luis Alberto Martos hace un análisis particular de Martín Garatuza, que era un personaje como los que hoy abundarían en la calle, un pícaro, robaba y se burlaba y engañaba, en fin, pero del periodo barroco, de los siglo XVII. Es una invención de Riva Palacio. Pero entonces Martos lo que hace es buscar en los documentos del 17 qué tanto se apegó Riva Palacio a la historia. Y hoy vamos a hacer exactamente lo contrario y voy a poner a prueba a Luis Alberto, que yo sé que la va a sacar buenísima, porque las preguntas que le voy a hacer son exactamente al revés. Como de los documentos que ha leído encontrando para hablar del tema que ahorita les platico cuál es, no los convierte en novela, sino se apega a lo que le dicen los datos, pero sin embargo tiene que hacer una reconstrucción ficticia y entonces plantea hipótesis. El tema de hoy es la conquista naval de Tenochtitlan, Bergantines y Atarazanas. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias, profesor. De verdad, un honor y un placer siempre estar aquí con usted, y más en este foro que pues yo disfruto mucho y admiro mucho, ¿no? Creo que es un muy buen foro de nuestra institución. Sí, gracias sí. A todos por la invitación. La primera es, no me hables de usted si somos amigos. Además es al revés, yo soy el que te admira, de verdad. No, yo qué barbaridad. Respeto mucho tu cultura, tu conocimiento. Ahorita vas a ver que nos vamos a dar un entre, porque te voy a plantear un par de cosas y obviamente estoy sacando hilo para sacar listón. Vamos a empezar con la conquista naval de Tenochtitlan. Tú tienes un texto que es efectivamente sobre las atarazanas que publicó la revista de Monumentos Históricos de Lina, en donde hablas y explicas muy bien en qué consiste la construcción de los bergantines, pero más bien ya el armado en Texcoco, y después el asedio a la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Platícanos un poquito eso y sobre eso yo te voy a ir haciendo preguntas. Muy bien, bueno, pues nos tenemos que remontar al momento en que Hernán Cortés entra a Tenochtitlan
Y en las cartas de relación le manda al rey precisamente narrando todo lo que está sucediendo, él ya nota cómo está analizando, ¿no?, la ciudad. Está viendo fortalezas, porque además no conocemos, se sabe que había un fuerte ahí en Xoloc, ¿no? Uh-huh. Pero yo encontré en otro documento algo que llaman el cubo, ¿no? En un documento de un cronista, también un personaje que está pidiendo reconocimiento por sus méritos, habla de otra fortaleza que le llaman el cubo y que dice que estaban los indígenas arriba con ondas y flechas y que él tiene que escalar, Hernán Cortés lo manda. Entonces, ¿qué otras fortalezas había? No sabemos. Lo que sí sabemos es que estaban las acequias, ¿no? Que era una isla y había muchos canales, había muchas acequias, y Cortés dice, me di cuenta de que esta ciudad, por los canales y acequias que había, dice, si los indígenas querían aislarnos aquí, pues nos podían dejar a morirnos de hambre. Uh-huh. Entonces va analizando, describe muy bien los puentes, ¿no? Que algunos son tablones que podían quitar los indígenas, ¿no? Y él ya está analizando, ya está pensando como un estratega, porque obviamente desde que entra ya tiene la idea fija de tomar la ciudad. Estamos hablando de una de las cartas de relación. Es una de las cartas de relación. Él está mencionando precisamente todo esto y analiza, ¿no? Y incluso estando en la ciudad, antes de que se le complican las cosas, antes de ir a enfrentar a Pánfilo de Narváez, ¿no? Y que se aceleren las cosas por la famosa matanza de Templo Mayor. Entonces él dice que precisamente por esa situación se siente vulnerable en la ciudad. Uh-huh, uh-huh. Y entonces ordena construir barcos. Y entonces ahí manda a Tlaxcala, manda a su carpintero que se llama Martín López, y que era un hombre muy versado en la carpintería, y consigue otros ayudantes, y también tiene ayudantes indígenas. Uh-huh. Y en Tlaxcala, cerca de los bosques de Tlaxcala, cortan madera, ¿no? Encino, pinos, ¿no? Y Oyamel dice también, y construyen 2 barcos, ¿no? Entonces los muestra a Moctezuma, y entonces sube a Moctezuma, le dice a Moctezuma que quiere pasear, que quiere ir a cazar al famoso peñón donde, uh-huh, que pertenecía a él para cacería. Entonces lo suben al barco, él y a su nobleza, y el resto de la gente va en canoas. Entonces algo interesante es que Moctezuma va fascinado y dice que admira y dice que qué bien funciona eso de combinar las velas con los remos. Uh-huh. Sí, eso ya nos habla de un tipo particular de embarcación, no todas tienen remos, ¿no? Y además, bueno, en una laguna, y además donde hay canales, pues es muy propio que puedas remar para poderte meter por donde quieras. Yo creo que incluso ahí en el barco es donde está el episodio del disparo del cañón que desmaya Moctezuma, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más que mostrarle el barco para pasearlo, Cortés está haciendo alarde de cómo manejan una tecnología superior. Pero desde ese momento él ya sabe que necesita barcos. Cuando viene la noche de la derrota de los españoles, cuando regresa a Cortés después de vencer a Pánfilo de Narváez, y está sitiada la ciudad porque Pedro de Alvarado había perpetrado aquella famosa matanza en Templo Mayor, y cuando salen finalmente, que deciden salir, recordemos el pasaje con personajazo, ¿no? El que leía las suertes, ¿no? Y Botello, y que le dice, eché suertes, y si no salimos esta noche vamos a morir, ¿no? Uh-huh. Y entonces Cortés le hace caso, salen. Bueno, una vez que va a Tlaxcala, no solo se queda por allá un año descansando y recuperándose. O sea, él traza toda una estrategia de sitio para la ciudad. Él sabe, que debe construir barcos, lo dice también en sus cartas de relación. Dice, me di cuenta que para tomar la ciudad tenía que ser, lo más importante, dice, es vía náutica. Teníamos que atacarla por agua. Y manda a traer, además de Veracruz, manda a la Española a traer más caballos y más armas y demás. Ya está preparando todo y sabe que tiene que aislar la ciudad. Tiene que hacer una campaña, va alrededor por toda la cuenca y va tomando los distintos pueblos, ¿no? Para aislar a los mexicas, ¿no? Ajá. Que son esos pueblos que él toma, son los que están en su escudo de armas. Alrededor del escudo, ajá, están las cabezas de los gobernantes de esos pueblos, sí. Y en uno de los campos están las 3 coronas, que son Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Sí, exactamente. Vámonos tantito por partes. Es la noche triste, uh-huh, que es como le ponen los mismos españoles, uh-huh, y se van hacia Tlaxcala. Los acepta Jicotecatl el Viejo, porque el joven no lo acepta, y cuando puede Cortés y están en Texcoco lo ahorca. Uh-huh. Pero él lo acepta y sabe perfectamente, como bien dices, que el asedio tiene que ser, que la batalla tiene que ser por tierra.
Y entonces... Y por agua. Y perdóname, por agua. Ajá. No por tierra. Por agua. Si dije exactamente lo que no quería decir, es por agua. Y entonces manda a hacer los navíos y se trae cosas de la Española. Ahora sí, sigue. Bueno, él empieza a construir el barco. Yo creo que la campaña, más allá de que va tomando las ciudades, también está él dando tiempo a que se construyan los barcos, porque además le pide a Martín López que los haga muy bien. Necesita maniobrar con ellos. Acaban los barcos en Tlaxcala desarmadas, todas las piezas, y ya cuando los terminan le pide a la gente de Tlaxcala que le ayuden a moverlos y los traen a Texcoco. En Texcoco los arman y además construyen un canal que es como de cerca de 2,5 kilómetros de distancia. Y varios metros, 4 o 5 metros de ancho. 7 metros describen Fíjate. más o menos. ¿Sí? Es una super obra que esa quién sabe dónde habrá quedado. A lo mejor algún día podemos encontrar. Bueno, pero ¿sabes de dónde la sacó? Ajá. ¿Y qué? Lo del canal ha de haber aprovechado ya una acequia que existía. Y de sus lecturas, Sí. Luis Alberto. Así es como Mehmet toma Bizancio. Cuando se da cuenta que no puede tomarla de frente, desarma los barcos, los arma del otro lado del mar, abre un canal y exactamente les entra por la espalda a los defensores de Constantinopla. Y entonces yo siento que Cortés debió haber leído el sitio de Bizancio, la caída de Bizancio, que fue 70 años antes. O sea, debió haber estado muy fresco, no tanto por lo que él hizo, sino para que cuando lo leyera el rey entendiera el tamaño de la aventura que se estaba echando, que era como la conquista de los turcos a... Porque era un personaje leído, a diferencia de otros conquistadores como Pizarro, que era un porquerizo y que no sabía ni escribir. Él estaba preparado, pues también su frase esta que retoma de Julio César, ¿no? El vini, vidi, vinci, vinci, ¿no? Ese vine, vi, vencí. O sea, se ve que leía, y además leía literatura de los grandes generales históricos. Sí, seguramente hizo eso. Y yo creo que ha de haber aprovechado la existencia de algunas acequias por ahí para abrir este canal o canales de chinampas o no sé qué, ¿no? Porque es una obra a 2,5 kilómetros, bueno, y además para el calado de los barcos y demás, y es una obra, ¿no? Sí. Cuando ya tiene listo el canal y echa ahí al barco, Bernal Díaz del Castillo cuenta, el otro cronista, y menciona, dice, nuestro capitán quería ir por tierra. Dice, pero se dio cuenta que era más importante dirigir el ataque por agua. Y entonces se sube a uno de los barcos, Cortés. En total hace 13 navíos. 12 grandes y una foca, que es un barco pequeñito, un poco más pequeño. Así que a la postre lo tienen que abandonar porque estaba haciendo mucha agua. Y ese lo abandonan, ¿no? A media batalla. Y fíjate que Clementina Babcock de la Dirección de Estudios Históricos y yo hicimos una edición y una interpretación de unos dibujos que están en la Biblioteca de Antropología que le llaman el Códice de la Entrada de los Españoles a Tlaxcala. Y hay una parte en donde está la construcción de los bergantines. Solamente hay dos digamos, dibujos donde hay la construcción de los bergantines. Tlaxcalteca y del Códice Durán. No hay otros. Los demás aparecen ya hechos. Sí. Y yo me acuerdo que Clementina y yo nos preguntábamos exactamente qué es lo que hicieron para poderlos desarmar tan rápido y volverlos a armar. Y la idea que teníamos es que de alguna manera debieron haber sido de planos como las chalupas de Xochimilco, para que los remos fueran muy rápidos y una pértiga para poderlo jalar, pero lo suficientemente fuertes para poder poner un pequeño cañón enfrente y atacar rápidamente. Y el documento que nosotros veíamos, Clementina y yo, nos dimos cuenta que era de una tradición histórica tlaxcalteca que después se pierde, y que en realidad era un boceto para un mural que tenía Boturini. Y yo creo que él mismo lo hizo. Te voy a pasar ese libro. Pero ya cuando van a Texcoco, el asunto cambia, porque le traen las velas, le traen todo de... Las jarcias, sí. Los clavos, todo se lo traen de lo que dejó en Veracruz. Exacto. Y entonces, efectivamente,
lo que no hemos pensado es que debió haber tenido un ritmo. Y entonces Cortés era un buen administrador. Así es. Por ejemplo, esto que dicen que quemó las naves o que las hundió en Veracruz, yo no creo. Dar al través dice en las crónicas, y Cortés lo dice y Bernal dice, dio al través con las naves. Dar al través no es necesariamente hundirlas, es sacarlas del agua. Yeah. ¿Sí? Puede quedar varada y dio al través, o sea, simplemente. Y esto de que fue las primeras que hizo, mandó traer de Veracruz todo, significa que ahí tenía todo. Yo creo que las desarmó. Sí, claro. O sea, para que la gente, pero no era tan tonto. O sea, si algo salía mal, iban a estar embarcaciones para regresar a la Española o a España. Entonces yo no creo que las destruyera. Entonces yo creo que las desarmó y después mandó pedir parte de ese, de todos los accesorios de estos barcos para reutilizarlos acá. Ahora, yo encontré en el archivo de Indias los méritos de Martín López, que es el carpintero principal que hizo el barco, junto con otros que le ayudaron, ¿no? Y él menciona cómo se fue allá a los bosques cerca de Jalapa, mencionan por ahí a cumbres de Maltrata, ¿no? Desde entonces ya le llaman Maltrata, por todas las cumbres que había, por esta zona tan agreste, ¿no? Irregular. Y va a los bosques y cortan de ahí toda esta madera, y él a mí me llamó la atención porque cuando habla de sus méritos, bueno, menciona, es para pedir una pensión, ¿no? Dice que fue, y él lo dice, fue fundamental la construcción de los barcos para la toma de la gran Ciudad de México, Tenochtitlan, él lo dice, y me llamó la atención que le pide, aparte de la pensión, le dice al rey que además quiere tener escudo de armas y usar el nombre de galeras, dice, puesto que lo que construyó fueron galeras. Sí. Entonces ahí ya nos da la tipología del barco. Del barco, que no son exactamente un bergantín. No son bergantines, son galeras, que además es un barco que se usó mucho durante el mundo clásico, Grecia, en Roma, en las batallas, ¿no? Hasta en la película de Ben-Hur vemos ahí una lucha de galeras, ¿no? La antigua. Y luego se abandona un poco su uso en la época medieval, pero ya para el siglo XV se retoma y fue fundamental en las batallas para dominar el Mediterráneo. Sí. Y es lo que tenía fresco también Hernán Cortés, y por eso ordena. Además, permiten por los remos, como dice Moctezuma, o sea, el viento te puede ayudar, pero en caso de calmas o para entrar por los canales como hacen, pues los remos, ¿no? Sí. Y ahí mencionan Hernán Cortés y Bernal Díaz dice cómo entraron por los canales de la ciudad, donde vieron que no era muy somero, ¿no? Sí. Y aún así debieron haber sido planos porque no es un lago que tenga corrientes. Exacto. Y no tienen que romper olas, sino que para ir rápido tiene que hacer algo como deslizarse. Exacto. Y rompen aparte los diques, ¿no? Que había en la ciudad, el famoso Albarradón lo cortan para poder pasar de un lado a otro y poder atacar. Ahí lo dice cómo rompen el Albarradón, y entonces ya los barcos pueden cruzar de un lado a otro, y dice incluso persiguen a las canoas y se meten a los canales, y le hace mucho daño a la ciudad con los cañoncitos, porque podían tener en proa, pero también tenían en los lados. Sí. Entonces con eso hacen mucho daño. A uno lo destruyen, creo que no lo mencioné en el artículo, pero creo que es Bernal Díaz el que menciona que los indígenas atraen a uno, atacan las canoas, se meten a una canaleta, va atrás esta galera, y habían clavado estacas, y entonces la ensartan y ahí la destruyen y le echan fuego y demás. Entonces una de ellas la destruyen ahí en la toma, ¿no? Esa no lo mencionas en tu texto, pero mencionas una anterior, que es la que se subió Moctezuma, y que después de la Noche Triste tú mencionas que la queman. Sí, esas las deben haber quemado porque no las vuelven a mencionar después. Bueno. Construye estas 13 nuevas, ¿no? Son 13, fíjate. Ajá. Siempre había quedado la duda, también lo teníamos por ahí Clementina Badcock y yo. En algunas menciones son 12 y otras 13 de la misma fuente. Es que son 12 y la foca, que es la embarcación pequeñita. Mientras que las grandes miden la mayor medían creo que 18 metros de largo, más o menos. La Capitana. Las demás alrededor de 16 y medio de largo. La foca debió haber medido no más de 10, 12 metros. Ya. Sí. Fíjate que eso es importante porque nunca teníamos en mente exactamente cuánta madera debieron haber usado para meter 25 hombres o 12 hombres, que era lo que mencionaba Bernal. Sí.
El tamaño, perdón, sí. Martín López lo menciona. Entonces, pero en las medidas de esa época. Sí, y en pero su carta, la que estás tú diciendo de sus méritos. En la carta de méritos es donde dice de qué tamaño hizo. Y entonces yo me acuerdo que una vez Clementina me decía, nomás cuidado con la carta de méritos. Es como si tú quieres hacer tu carta de méritos. Sí, claro, vas a exagerar un poco. Entonces dices, bueno, eran 2 metros, bueno, súbele a 6. Sí, hay que... Porque entonces es más trabajo y es lo que estás pidiendo. Y más para la burocracia española, y eso tú lo manejas en tu texto, este hombre mete sus méritos en los años, si no estoy mal, 50 o finales de los 40 y hasta los 80 al nieto. De hecho no le dan. toca hasta el nieto. Muere Martín López en la pobreza, sus hijos y hasta los nietos son cuando finalmente les dan la pensión. Les dan la pensión. Sí, ya está en tiempos de Felipe II. Bueno, hubo un caso legal de tierras que empezó en 1524 y terminó en 1824. Entonces, podemos hablar de burocracia en esos tiempos. Un poco. Bueno, y aquí es a donde empiezo a picarte la cresta. ¿Hasta dónde, viendo tú en tus investigaciones, tanto en el archivo de Indias como en el del Ayuntamiento de la Ciudad de México, hasta dónde teniendo este material te sujetaste a ser historiador con lo que te está dando y hasta dónde te gana el ser como Vicente Riva Palacio y le metes un poquito de sabor a tu relato? Bueno, sobre todo para la construcción de la Tarazana, que ahorita vamos a ir para allá. Ya. Bueno, sí, las atarazanas, nada más mencionamos, es cuando acaba la conquista de México, que además también las galeras le sirven para atrapar a Moctezuma, a Cuauhtémoc, que ya estaba huyendo. Y entonces ven la embarcación García Holguín, y está en un barco y entonces lo alcanza y pues con una galera de volada llega, ¿no? Y entonces ya lo atrapa, ¿no? Entonces también fue fundamental porque ya pensaba huir Cuauhtémoc con ahí te vas a meter en una polémica, porque los demás te dicen no estaba huyendo. Él, precisamente dándose cuenta que ya no podía defender más a la ciudad, fue y se entrega, porque las palabras de él es: yo hice hasta lo que pude y aquí estoy yo. Más bien es eso, para que no siguieran masacrando a su pueblo, ¿no? Y entonces García Holguín se quiere dar el mérito de yo aquí lo agarré cuando ya se iba. Él se entregó. Sí, en eso tienes razón. Sí, pero bueno, entonces una vez dice el propio Hernán Cortés que ganaba la ciudad, que necesitaba una fortaleza para proteger la ciudad. Entonces empieza a construirse y en esa fortaleza para guardar los barcos. Muy pronto, ¿verdad? Sí, de hecho no se va, yo creo que por eso dilata un poco, no solo es que estén acondicionando la ciudad, sino que a él le interesa que la fortaleza esté lista. Por eso es hasta 1524. Ellos después de la conquista se van a Coyoacán. Sí. Viene la polémica de si construye la ciudad nueva en Coyoacán o en Tenochtitlan, ¿no? Sí. Y al final decide, como era cabeza de toda la tierra, decidí seguir ahí mismo, ¿no? Entonces, y que por eso nuestro escudo nacional es el águila sobre el nopal. Exactamente. Por la decisión de Cortés de regresar a Exactamente, México. Así es. Pero bueno, entonces muy rápido construye, le urge. Sí. Y para 1524 ya está terminada la fortaleza y él dice que la hizo, mete sus barcos ahí y dice le escribe al rey también una de sus cartas de relación y le dice construir fortaleza de atarazanas. Y obviamente ya había, en su tiempo estaba la de Sevilla, estaba la Barcelona, había muchas, ¿no? Y él dice, pero yo de verdad que no hay ni una como esta, ¿no? Y otros que la han visto y que han estado en otros lugares dicen lo mismo, como esta no hay ninguna otra. Obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Se está echando porras el solito, ¿no? Pero dice, es interesante porque dice, ahí teníamos a salvo los barcos y además para ofender a la ciudad en caso de que hiciera falta. O sea, para ofender a la ciudad, para desde ahí atacar por si había, ¿no? En Motolinía y otros cronistas hablan mucho del miedo que tenían de defender, ¿no? Aquí sí ya no hay muchos datos sobre las atarazanas, ¿no? Yo traté de hacer un seguimiento que ya lo habían hecho desde el siglo XIX los historiadores, ¿no? Incluso desde dónde estaban. Unos pensaban que estaban aprovechando el fuerte de Xoloc, ahí por San Antonio Abad,
Sí, otros decían que no, que era San Lázaro. Entonces, bueno, argumentos muy sólidos. La calle de Guatemala, que sale atrás de Templo Mayor y que era la antigua calzada que iba a los embarcaderos, que estaban en este sitio de Tetamazolco, ¿no? Que era el embarcadero que te llevaba hacia Texcoco y otros lugares, ¿sí? Se llamó en época colonial la calle de las Atarazanas. O sea, si estaban en Sant Antonio Abad, pues no le van a poner a esta calle la de las Atarazanas, y no iba para allá, ¿no? Y luego, bueno, algo que sí es fundamental y que también encuentro por ahí es el Hospital de San Lázaro, que se construye, y en los documentos dice dónde estuvieron las Atarazanas. Y encontré incluso también en una real cédula en la que el rey, ya que dejan de funcionar las Atarazanas, dice que donde ahora se está haciendo el Hospital de San Lázaro, dice que estuvieron las Atarazanas, él pide que la piedra se utilice, querían usarla para un acueducto y un camino, y a fin de cuentas se lleva la piedra para construir la Casa de Moneda, que es ahora nuestro museo. Precioso Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y hay una regalo que nos haces en tu texto, porque ubicas en un mapa moderno en qué lugar es donde debió haber estado las Atarazanas, que efectivamente lo sitúa en San Lázaro. Exacto. Donde están los restos de la iglesia, de lo que fue el hospital, ¿no? El famoso hospital de leprosos. Y me basé también, hay dos planos. El de 1524, el de Nuremberg, que se adjudica supuestamente a Hernán Cortés, ¿no? Quién sabe si lo haya hecho él, o otros piensan que era de un documento indígena que Cortés mandó a España, lo modernizó alguien allá, porque aparecen las casas y las fortalezas, todo ya muy europeo totalmente, ¿no? Pero ahí aparecen las Atarazanas, y aparece justo en el punto de San Lázaro, en la orilla del lago, ¿no? En la parte precisamente oriental de la ciudad, ¿no? De la isla, y aparece como un gran, se ve como un caballero alto, ¿no? Una fortaleza, una torre muy alta. Ajá. Y a los lados tiene dos lienzos de muralla en forma de L, rematada por dos torrecillas que se adentran en el agua. Ese plano es de 1524, pero hay otro plano que es muy bonito y muy conocido, el que se adjudica también a Alonso de Santa Cruz, que fue cosmógrafo del rey, ¿no? Y en que aparecen, incluso están pescando en la laguna. Es muy bonito, el de Uppsala, sí. Ajá, okay. Que también le conocen el de Santa Cruz o de Uppsala, ¿no? Y ese supuestamente se hizo entre 1550 y 1555, pero ojo, aparecen las Atarazanas, pero aparecen las torrecitas, ¿no? La principal, el Caballero Alto, aparece un lienzo de muralla en L, una torrecita, pero ya no está la otra, solo aparece una. Y eso es interesante porque pues yo encontré un documento posterior que es de ¿qué año es? 1500, por acá lo tengo, 1568. Okay. Y menciona que un lienzo de muralla ya está en tierra, ya se había caído, se había colapsado. Entonces mi pregunta es si realmente el plano es de esa época, o cómo registraron que ya no estaba el lienzo de torre en 1555, algo que iba a ocurrir 13 años después. Entonces quizá sea más tardío este plano de Santa Cruz, ¿no? O de Uppsala que se llama. Y fíjate que yo vi en alguna fotografía antigua, y me puedo estar equivocando, por supuesto, pero exactamente donde está las Atarazanas, abajo, apenas se nota, pero hay un barco. Sí, lo ponen muy chiquito, sí. Porque la idea, y es lo que vamos a platicar ahorita en la segunda parte del programa, es que ahí deja Cortés anclados, no sé cómo se puede decir, amarrados, los bergantines, y los deja para dos cosas. Una, precisamente para ofender, y eso tiene que ver con algo que tú nos regalas en tu texto, que es el inventario de armas que hay adentro de las Atarazanas. Y la otra es para dejar memoria, porque son, al igual que el estandarte de San Hipólito, son para él los elementos que justifican lo que está pidiéndole al rey. Estamos llegando a la mitad del programa, y les recordamos a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es la conquista naval de Tenochtitlan, bergantines y atarazanas, y contamos con la presencia del arqueólogo Luis Alberto Martos.
Vamos entonces a meternos bien sobre las atarazanas, primero siglo XVI, y después qué pasa con ellas y cómo la vas tú persiguiendo. Ok, claro que sí. Entonces la dejamos que hay un derrumbe probablemente a la mitad del siglo XVI, es decir, originalmente está la torre central con 2 pequeñas laterales, pero en la segunda mitad del XVI en el plano de Uppsala ya nomás aparece una. Sí, sí. Exactamente. Pues la historia de las atarazanas, ahí está, ¿no? Hay algo interesante. Cuando Hernán Cortés se va a las Cibueras, ¿sí? Al momento de regresar tiene que entrar en secreto, ¿no? Porque está tomada la ciudad por esta gente que él dejó y que se le voltea, que toma el poder y empiezan a cometer una bola de abuso, ¿no? Ahorcan incluso a gente que apoyaba a Hernán Cortés. Entonces él sabe que está en peligro, porque además ya lo habían declarado muerto, habían hecho hasta un homenaje y sus funerales y todo. Pero nada, ya murió en las Cibueras, ¿no? Para precisamente pues aferrarse más al poder que el mismo Cortés les había dado, ¿no? Entonces entra de noche, pero no se va a las atarazanas a refugiar. Se refugia en el convento de San Francisco. ¿Por qué? Porque precisamente el que en ese entonces es alcalde de las atarazanas es uno de este grupillo que está en contra de él. Entonces no puede ir ahí a las atarazanas. ¿Sí? Él vuelve y sabe que está tomada por gente que está en el poder en ese momento, entonces no puede arriesgarse. Entonces no le sirven, pues, o sea, lo de sus barcos y todo esto. No los puede usar. No los puede usar porque está tomada, está de alcalde de las atarazanas, porque hubo un alcalde de las atarazanas. Pero además tú manejas la importancia que tenía este alcalde, era un funcionario de la ciudad muy alto. Exacto. No era un empleado de la ciudad, sino era un funcionario de la ciudad. No se podía oponer Cortés a eso. No. Estamos hablando de 1525. Sí. Estamos hablando de algo todavía muy temprano. ¿Qué pasa después? Hay un asunto. Tú lo mencionas y por eso sabemos qué clase de armas había. Hace un listado Cortés de las armas, alabardas, armas de fuego, todos los que están en las cureñas, los que no están en cureña. Todo es porque él ya está pensando en su expedición del Mar del Sur. Sí, quiere llevarse las armas. Y entonces le dice al rey, estas armas yo las puse de mi bolsa, entonces me las voy a llevar. Y en 1533 mete un pleito pidiendo que le devuelvan sus armas. ¿Y qué es lo que hacen los funcionarios reales? Platícanos. Pues mandan allá lo que llamaban echar vista de ojos, exacto, ¿no? Que es ir a hacer una inspección y hacen todo el inventario de lo que hay. Entonces lo que tienen que hacer es llaman testigos, gente que estuvo presente cuando se armó precisamente la fortaleza de las atarazanas. Y si mencionas, es interesante cómo hasta nombres les ponen, ¿no? Ahí habla, dice, sí, teníamos un tiro de tal calibre que se llamaba el Santiago, ¿no? Y el otro que se llamaba Francisco. Francisco, y entonces cada cañón, o sea, estaban como personalizados. Y había, ¿no?, uno que era mujer. Sí, era Ana María. Ana María se llamaba el otro. Sí, el Ana María. Entonces les van poniendo nombres. Y aparte interesante, porque habla de que hay un montón de moldes, incluso para forjar munición. Y hay otros de estos que además los mencionan mucho. Por ejemplo, los jesuitas los usaron allá cuando llegan a Loreto, de estos cañones que tiran piedra. Entonces también tienen munición de piedra. Bueno, casi todas eran de piedra. Sí, las cargaban, sí. Porque era mucho más... Claro, más barato. Más barato. Y lo tenías a la mano. Entonces podías tener tu parque, aunque no tuvieras otra cosa, tienes este parque que son piedras muy duras, redondas, y eso es lo que estaban disparando. Sí. Y eso hasta el siglo XIX, en la Guerra de Independencia todavía. Sí, siguen usando. Y es interesante también cómo en el armamento aparecen también rodelas, pero incluso algunas que parece que son indígenas, yo creo de los aliados tlaxcaltecas, ¿no? Seguramente. Que se hayan quedado, se quedaron también ahí, que las metió. Entonces Hernán Cortés habla, bueno, y sus testigos dicen que algunas armas son las que trajo incluso desde Veracruz, los cañones, y otros que mandó forjar Hernán Cortés ya estando en la ciudad. Algunas para la toma y otras después, ¿no? Y que les preguntan, oiga, ¿es cierto? Sí, es cierto que el capitán Hernán Cortés le mandó a usted forjar tales armas, y sí, el capitán me ordenó hacer tantas cosas, y es cierto que usted dio, sí, los cozoletes que usábamos, que son estas como petos, ¿no? Que se ponían, es cierto que los metió ahí, sí, yo vi cuando los
los metió y a mí me tocó cargarlos, y empiezan a hacer todo esto para ver si es o no legítima la petición de Hernán Cortés. Sí, él de su bolsillo, eran sus atarazanas, pues, él las había armado también. Sí. Entonces, muy interesante todo este inventario, porque es muy largo, y uno se imagina también el tamaño de la armería, ¿no? Que no era un espacio pequeño para contener todo esto que van mencionando, porque hablan de arcabuces, hablan de ballestas, ¿no? Hablan de culebrinas, de todo, ¿no? Incluso hay cañones de esos que monta sobre muros, y hay cañones que traen cureña. Entonces, sí, entonces van mencionando todos estos armamentos, ¿no? Cuchillos, espadas, cascos, ¿no? Yelmos, es todo el inventario que él lo va a necesitar ahora para el descubrimiento y conquista de la Mar del Sur, ¿no? Que era del Pacífico. Exactamente, el Pacífico, ¿no? Que hizo ahí algunas correrías incluso hasta Baja California, ¿no? Por eso el Mar de Cortés. El Mar de Cortés, precisamente él llega ahí. Sí, y lo que me gustaría que nos platiques es, ¿tú qué vas sintiendo cuando vas encontrando estos documentos en los archivos y cómo te vas imaginando el espacio de las atarazanas? Ajá. Pues yo soy algo imaginativo, ¿no? Entonces trato de crearme en la mente, voy reconstruyendo. Entonces me basé mucho, te digo, en los dibujos que estaba en el plano de Nuremberg y en el de Uppsala. Y luego la propia descripción de Hernán Cortés, y entonces empecé a analizar también pues planos y fotos y dibujos. Bueno, yo conozco también, visité las de Sevilla, y vi planos, ¿no? De atarazanas de la época. Entonces, más o menos también vi ahí, pues me metí a Google Earth y empecé a ver el área que tuvo el hospital, ¿no? Que es toda una manzana, que todavía queda ahí la iglesia, y más o menos calculando la superficie, y más o menos saqué proporciones. Es interesante, por tanto, Uppsala como Nuremberg tienen más o menos las mismas proporciones, los dibujitos entonces sobre eso más o menos calculé, considerando el tamaño del terreno, qué tamaño podía haber sido. Entonces decía, era gran fortaleza central que debió tener las naves para meter también a las naves, ¿no? Y los dos lienzos de muralla en él y las dos torrecitas y el caballero alto, que es el torreón que aparece ahí, que predomina en los dibujos, no se nota mucho, ¿no? Entonces con eso calculé las posibles medidas, ¿no? Y pues me dieron más o menos, por acá lo tengo también, el terreno actual donde estuvo el hospital es más o menos de 200 metros por lado. Ajá, sí, más o menos, ¿no? Y más o menos calculando la proporción de los planos, ¿no? La escala que tiene y considerando el terreno, me dio más o menos el área total que haya tenido como de 170 por 160 metros. El edificio central, sí, donde debió haber un patio, pues como todas las fortalezas tienen un patio de servicio, con rampas además para subir los cañones arriba, ¿no? Para poder subir las cureñas con las rueditas, ¿no? Entonces tienen un patio central como San Diego, como muchas otras fortalezas, o las de Campeche, ¿no? San Miguel el Alto, entonces el patio central es muy importante. Y ahí fue cárcel también, y había bodegas, ¿no? Y había más o menos las descripciones, la usaron de cárcel en el siglo XVI, ¿no? Sí. Las atarazanas. Entonces debió ser un área grande, de las viviendas de los soldados que ahí estaban, ¿no? De el propio alcalde de las atarazanas y otros oficiales que también tenían puestos ahí, y luego las grandes naves donde estuvieron los barcos, ¿no? Que debió ser un espacio grande. Entonces más o menos me da ya una construcción central como de 60 por 60 metros. Fíjate, tú dices que eres imaginativo, yo también. Yo dos cosas he pensado y tanto cuando lo trabajé con la doctora Bato como ahora que leí tu texto. La primera, que muy probablemente haya sido la primera gran construcción de tipo europeo hecha con mano de obra indígena, uh-huh, en tierra firme. Uh-huh. Y la segunda, estas rampas que tú hablas, tú estás pensando en cómo van subiendo los cañones, y yo lo que estoy pensando es cómo entran los caballos que están jalando esos cañones. Uh-huh. Porque son espacios que tienen que tener movilidad para animales de tiro, y además guardar la comida de la gente que va a estar ahí y de los animales de tiro, y además el lugar de las armas. Estamos hablando de un espacio muy grande. 200 por 200, estamos hablando de una fortaleza enorme. Sí, aparentemente sí era muy grande y fue muy importante, ¿no? Como tú mismo decías, los propios cargos. El alcalde de las atarazanas, primero, cuando se funda la ciudad en 1524, que ya se vienen los españoles a vivir, se le da el cargo a Jorge Alvarado, que era hermano de Pedro de Alvarado.
Jorge de Alvarado. Él en 1524 y tiene el puesto hasta 1528. Ahí entra Lope de Samaniego, que había sido conquistador de la Nueva Galicia, y él está en el cargo hasta 1540, cuando entra Bernardino de Albornoz, que es un personaje muy activo. Detentó en varios cargos, estuvo en el ayuntamiento, y finalmente recibe esto, y de hecho él manda cartas y todo, él quería dejarse al hijo el puesto, sí. Pero es cuando se van deteriorando las atarazanas. Pero tenía una entrada, estaba totalmente adentro del agua, las atarazanas. Había un puentecillo de tierra que había un acceso por hacia tierra, sí, mirando obviamente hacia el oeste, y pues por ahí debió ser muy grande la puerta, ¿no? Para que entrara como una fortaleza, para que entraran caballos y todo esto, lo que dice, debió tener caballerizas también, claro. Obviamente, ¿no? Y ya vimos el tamaño de la armería, eso te habla de que son instalaciones grandes, ¿no? Sí, y además lo que se tardaron en construirla, ¿no? Desde el 21, pues luego manda a construir las atarazanas Hernán Cortés, entonces tardó 3 años en construirse todo esto, ¿no? Yo creo que usaron la piedra de los templos que había por ahí, de los oratorios del barrio donde estaba el muelle, ¿no? Uh-huh. Debieron haber utilizado toda esa piedra y algún centro ceremonial pequeño que andaba por ahí, ¿no? Entonces usan toda esa piedra, construyen las atarazanas. Por el lado de la laguna es interesante porque en el plano en el de Nuremberg aparece una sola puerta hacia la laguna, pero en el de Uppsala aparecen 3, ¿no? Pero todas las atarazanas que yo vi los planos, ¿no? Y que vi fotos, imágenes y todo, es una sola puerta. Si tú pones 3 puertas en una fachada de una fortaleza, la debilitas. Pero fíjate, además de lo que estás diciendo, entra un segundo punto, que es el que eres arqueólogo. Uh-huh. A lo mejor yo me quedo simplemente con describir de que hay 3 y hay una. Yo hubiera pensado que es una, porque si no, la fortaleza ya no era fortaleza. Así es. Pero tú estás pensando como arqueólogo y estás pensando que se debilita la construcción. Uh-huh. Platícanos, porque esa es la otra faceta de tu gran abanico intelectual, el que tú puedes imaginar como historiador, pero también como arqueólogo. Porque el peso del material, el tiempo de resistencia, el lugar en donde estás asentado, etcétera, eso nosotros lo damos por hecho si viene en un documento, pero un arqueólogo lo tiene que hacer físicamente. Uh-huh. Sí. Es como un arquitecto en reversa. Así es, pero incluso el propio nombre, fortaleza, necesitas muros muy sólidos, ¿no? Uh-huh. Y por eso incluso los ponen ligeramente en talud y demás, ¿no? Si tú pones 3 puertas, se llevaría por el tamaño de salida de los barcos, se llevaría toda la fachada y tendrías nada más pues unos pilarcitos ahí deteniendo toda esa fachada. Entonces desde el agua te la podían tumbar muy fácil. Yo lo que pienso es que Uppsala lo que está haciendo es marcando que tenía 3 naves, la Tarazana, donde guardaban los barcos precisamente, y es lo que están marcando con este plano, no tanto que realmente tuviera esto. Por eso yo hice una maqueta con todas estas medidas y descripciones que metí las fotografías en el artículo que mencionaste del Boletín de Monumentos Históricos. Ahora ya con la inteligencia artificial hice unas reconstrucciones ahí también que espero que puedan ver ahí. Sí, se van a ver. Perfecto. Y ahí pongo una sola puerta, ¿no? Porque yo creo que es lo que da todo esto. Es que sí tiene uno que pensar también cuando te metes a trabajar estructuras y edificios, y más cuando has hecho restauración, pues sabes, ¿no? Que necesitan solidez los muros, y son muros de carga, ¿no? O sea, no es como ahora que tenemos los castillos, que es lo que le da sostén a un edificio, ¿no? Las columnitas con varilla. Acá el muro carga, ¿no? Carga la techumbre y todo. Entonces incluso sería mucho peso, yo creo, el del torreón arriba para 3 entradas que tendrían que ser enormes, ¿no? Y lo que se hubiera a lo mejor desplomado no es uno de los 2 chiquitos. Sí, si no se hubiera caído la fachada y el torreón de arriba. Exactamente. Sí, así es. ¿Tú has hecho investigación arqueológica ahí, Luis Alberto? No, fíjate que no. Ahorita parece que, no sé, creo que querían restaurar y recuperar la iglesia. Sería fantástico porque a lo mejor ahí deben estar todavía los cimientos de la fortaleza. Y no sé, quién sabe qué tanto material no habrá, ¿no? A lo mejor hasta podemos encontrar ya algunos restos de armas abandonadas. Seguro. Seguro hay cosas, ¿no? Porque esta ciudad siempre cada vez nos sorprende más, ¿no? Y los trabajos de Templo Mayor y los que se han hecho en distintas áreas nos van demostrando eso, ¿no? Todas las maravillas que puede haber abajo de nosotros, ¿no? Pues por lo pronto, la gente que ahí vivía debió haber usado algún tipo de cerámica
para comer. Exacto. Esa va a estar ahí. Sí. Debe haber tenido cascajo que trajeron Exacto. delgados y que te vas a encontrar cosas de la época prehispánica de ellos mismos que les sirvieron de relleno, etcétera. No, yo pienso que ahí va a haber seguro un tesoro. también de estas balas, de estas, ¿no? Cañón y de arcabuz y de todo esto, ¿no? Yo tuve también el gusto de trabajar allá en mis años mozos en la Ciudadela cuando se hizo la biblioteca. Y La Vasconcelos. exactamente. Y se encontraron entierros de munición. Interesante. Y de pólvora, ¿no? Pero ahí sí estamos hablando de Ya un es periodo siglo. mucho más Sí, para acá. sí, pero a lo que voy es que, bueno, si ahí se encontraron, pues seguramente en otras fortalezas se han hallado también. Entonces pero es muy ahí posible que tengas aquí Ahí me también. estás picando la cresta tú a mí, porque en la Ciudadela, que además fue fábrica de tabaco, Sí. en tiempos de la Revolución, cuando se encierran los que quieren hacerle el golpe de Estado a Madero, no los pueden atacar porque tienes 15 millones de cartuchos ahí. Si vuelan eso, volaba la ciudad. Es que fue maestranza nacional también, fue ahí maestranza. estuvo. Por eso encuentras esas... No, fíjate que parece que eran del siglo XIX. En el siglo XIX, cuando los norteamericanos invaden México, parece que también había un cuartel ahí. Sí. Y yo creo, porque es interesante, se encontraron estos entierros, porque ¿qué hacen los primeros al ir tomando las fortalezas los norteamericanos? Lo que le dijeron al general Pedro Mariana, ya no entréguenme el parque, ¿no? Sí. Entonces, pues iban tomando el parque. Entonces yo creo que cuando vieron que había que entregar, han de haber enterrado, porque había pólvora enterrada, balas, no un montón de munición, pero ojo, también se encontró en uno de los canales cerámica, jarritos, platos, un montón que las habían arrojado ahí completas, ¿eh? Pero interesante, todas estaban perforadas, les habían hecho un hoyito abajo. Para que no funcionara. Yo creo que ahí tienes que entregar todo el cuartel con todo su ajuar y pues sí, pero se los a los norteamericanos se los para que no les sirvan. Para que no les sirvan. Pero es una táctica romana. Exacto. Esa es la táctica de Catón. La guerra tiene que dar lo que la guerra da. Así es. Y entonces, si tú perdiste, lo que haces es que sí, pero te lo doy para que no te funcione. Exacto, que ya ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Y entonces a lo que voy es que seguramente si se hacen trabajos ahí en este terreno de San Lázaro, así va a ser, seguro van a salir muchas cosas. Ahora, yo invito a la gente que vaya a este precioso Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hay una ventana arqueológica. Entrando al museo, al lado izquierdo hay una sala, ¿sí? Con algunas de las cosas que se encontraron en las excavaciones, y hay una ventana arqueológica. Uno se va a asomar, va a ver cosas así, originales, y van a ver un muro de piedra, que es el primer muro ahí de la casa. Bueno, la piedra que están viendo es como ver la fachada de las atarazanas, porque es la piedra que se trajeron de allá, ¿no? Es como, entonces uno puede imaginar la apariencia que tuvo esta fortaleza, ¿no? Sí. Así es. Pues esa es una buena invitación. A mí no se me había ocurrido, tienes toda la razón. Sí. Y entonces lo que estás viendo ahí son las piedras muertas, digamos, de las atarazanas y del Hospital de San Lázaro. Exactamente. Porque fue lazareto. Es decir, algo que uno no toma en cuenta, que eran leprosos en la Ciudad de México. Exactamente. Por eso ese barrio no era muy, si tú vas a visitar ese barrio, no hay grandes casonas coloniales. En primer lugar, es parte de la historia de las atarazanas, cómo se fueron deteriorando. Se fue rellenando la laguna. Entonces llegó un momento en que las atarazanas ya no estaban en el agua, ¿no? Había puros charcos y era como era una zona cenagosa, ¿sí? Y hay un intento de moverlas, querían construir otras. Hay varios documentos que hablan de el intento de la corona por reubicarlas. Unos decían que por la calzada de Tacuba, que esa sí todavía tenía laguna y todo, que por ahí hubiera sido mejor, ¿no? Entonces hay varios intentos, se van deteriorando, nunca las arreglan, se cae este lienzo de muralla y finalmente, como nunca le dan mantenimiento, para 1569 empiezan a desmantelarlas, y hacia el 71 ya las acabaron de desmantelar. Se llevan la piedra para la Casa de Moneda, que es este precioso museo que tenemos ahora, y se hace el museo, el Hospital de San Lázaro ahí. Entonces en esa época pues era salitrosa la zona porque estaba muy cerca del límite de la laguna, ¿no? Del borde de la laguna estaba el Hospital de San Lázaro, pero también estaba el del Amor de Dios, que ese era de sifilíticos. Aparte, cerca de San Lázaro había un gran basurero. Entonces
entonces se consideraba una zona pues, no poco salubre, ¿no? Entonces los españoles de dinero preferían irse a otro lugar. Por eso es interesante el barrio, porque empieza a construirse de viviendas, de estas de vecindad que decían, y empiezan a irse a vivir allá los soldados, ¿no? Empiezan a irse comerciantes, ojo, desde ahí empieza la vocación del barrio de la Merced, ¿no? Los comerciantes empiezan a vivirse allá, a tener bodegas, y las prostitutas. Ahí tenemos todavía el callejón de las gallas. La galla es la prostituta, ¿no? La galla es la tierra en griego, ¿no? Y quizá por el famoso ager publicus en época antigua, la tierra pública de dominio público que cualquiera puede cultivar, quizá de ahí viene la parodia. Como es pública la tierra, la galla, pues la mujer que se vende también es pública. Entonces les dicen gallas, con i latina, sino gachas, no es galla. Es por eso, es como una metáfora de la tierra pública, la mujer pública, y ahí está el callejón de las gallas. Entonces, si hay prostitutas, ¿no? Hay barcitos, todo eso, pues los estudiantes también se van allá, ¿no? A vivir. Entonces, generalmente estos que vienen a San Ildefonso, al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, a la universidad, pues habitan este barrio. Entonces, toma una configuración muy particular, ¿no? Pero sí, se van deteriorando hasta que las demuelen, ¿no? Y de los barcos no sabemos qué pasó con ellos. La última mención es por 1570, también se menciona que ya estaban muy mal, ¿no? Todavía para 1540 habla de ellos, que todavía estaban bien Motolinia, ¿no? Que es interesante porque él habla, tú lo mencionaste hace rato, de la necesidad de una fortaleza por temor a una rebelión. Entonces decía Motolinia, hay como 10,000 indígenas por español, ¿no? Pero en realidad tú lo mencionaste hace rato, realmente el temor de Cortés no es tanto de una rebelión indígena, sino una de los propios españoles, que además sucedió cuando él se fue allá a las Cigüeras y que la facción contraria a él, sí, pues tomó el poder en la ciudad, ¿no? Y con todo los problemas que vinieron en ese entonces. Y lo que platicábamos antes de entrar a la entrevista de este libro de Javier Gómez, de las fortalezas mendicantes que son, uno pensaría que era para en un momento de una rebelión indígena los españoles se guardaran, y él ha encontrado documentos en donde es al revés, es para que los franciscanos pudieran proteger a los indios en caso de una rebelión de los hijos de los conquistadores. Y de hecho lo hacen ahí cuando toma el poder grupillo. Que se va Cortés, los franciscanos están muy activos, y Motolinia, por ejemplo, escribe cartas y los confronta incluso a la primera audiencia, porque el rey manda a la primera audiencia, pero pues viene este señor que trabajó, que conquista también allá en Nayarit y toda esta zona, ¿cómo se llama? Nuño Beltrán de Guzmán, que era un tirano, ¿no? Y al contrario, se alía con hacen alianza, y esta gente que tomó el poder en la ciudad con Nuño, y la primera audiencia está a modo y totalmente corruptos, y entonces van eliminando gente, ¿no? que les estorba, y también se van contra los indígenas, y los franciscanos por los que abogan es por los indígenas, ante la primera audiencia y ante los abusos de estas autoridades. Bueno, porque acuérdate que él empieza con los de Michoacán, y se sigue, cuando va a fundar Guadalajara se sigue, y él es el que causa la rebelión chichimeca. Exactamente. En la guerra del Mixtón, no, era tremendo. En la que muere Pedro de Alvarado. Sí, en la que muere Pedro de Alvarado, era tremendo. Sí. No es un personaje, digamos, muy recomendable. No. Como tampoco Pedro de Alvarado. No, muchos otros, ¿no? Los Pacheco allá en Yucatán también fueron tremendos. Claro. Pero bueno, estás hablando de una zona que era, digamos, la orilla de la laguna, que acaba siendo efectivamente lodosa, insalubre, etcétera. Tú hiciste también un trabajo muy importante sobre la Merced, que aunque no está exactamente ahí, es vecina de ahí. Y acaba siendo un convento muy de los mercedarios, dedicado a el mercedario que viene con Cortés. Pero acaba siendo también de piedras muertas, porque cada rato se está acabando. Es un lugar que han restaurado 150 veces. Cuando quisieron hacer ahí el Archivo General de la Nación y cuando lo quisieron llevar a Lecumberri, lo primero que vieron era el problema de la humedad. Exactamente. Sigue siendo así, ¿verdad? Sigue siendo la naturaleza la que acaba con lo que ha hecho la gente.
Te pregunto, ¿es...? Pues yo creo que ya está un poco más controlada esa zona, ¿no? Había una sequía al lado del convento que los mercedarios pidieron permiso para cegar, y si la corona les da permiso, porque sí, obviamente sí era un terreno ahí medio fangoso y demás, ¿no? Okay. Pero yo creo que ahorita ya está un poco más estable, ¿no? Realmente ya los daños no han sido causados tanto por el terreno, por la humedad o el salitre, como por otras cuestiones, ¿no? Yo creo que las construcciones modernas, este techo que le quisieron poner también, yo creo que no le ayudó mucho, ¿no? Al claustro que quedó del convento. Los mercedarios. ¿no? De los mercedarios, sí. Pero en general, bueno, yo lo he visitado y yo lo veo más o menos estable, ¿no? Yeah. Sí, sí. Pero sí fue en su tiempo, sí fue un barrio, pues el de la Merced. Sí, el de la Merced, ¿no? Sí, era famoso, sí. De hecho, el convento lo ponen ahí para tratar decían que precisamente por estas características del barrio se iba despoblando. Y entonces por eso construyen ahí el convento de la Merced para tratar de jalar gente, y de hecho se convierte en el corazón, el centro de cohesión social y religioso del barrio, ¿no? Da un poco de cohesión a través de las procesiones, de las ceremonias, de todo esto. Sí, la participación en las cofradías de alguna forma sirve como gran integrador de este barrio, el convento. Por eso les piden que lo construyan ahí. Ya. Sí. Fíjate, no sabía yo por qué lo habían pedido que lo construyeran ahí, porque además los mercedarios no eran gente pobre, no eran gente era humilde. Era la más ostentosa orden. Por supuesto, ellos son una orden que junta dinero para redimir a los cautivos, ¿sí? Sí. Y entonces manejan bastante su dinero, sí. Señor. Bien, vamos a regresar un poquito al convento, a la fortaleza y a lo que está adentro. Porque tú te fuiste a buscar los documentos de Cortés y a perseguir cosas que no conocíamos. Uh-huh. Yo no había leído yo la relación del armamento. Y después cómo les hicieron las preguntas a estos amigos para ver si era cierto o no era cierto. Y finalmente sí soltarle el armamento a Cortés. Ajá. O sea, finalmente Cortés, aunque ya no estaba siendo muy querido por el rey, era muy útil para el rey. Uh-huh. Ahí es donde el maquiavelismo de Carlos V funcionaba. Y ¿cómo fuiste encontrando esto y cómo ibas armando esto en tu mente, pero como arqueólogo? ¿Qué pensarías de esta construcción, pero encontrándola en papel? Pues no sé cómo se haría eso. Híjole, pues a mí me enriquecen mucho los documentos, ¿no? Siempre te dan otra visión, ¿no? Una cuestión es, se complementa mucho con la arqueología, ¿no? Porque además la arqueología, en documentos tienes, por ejemplo, la descripción del edificio y demás, pero hay cosas que no quedan registradas. Y eso sí lo puedes ver en arqueología, ¿no? En arqueología, por ejemplo, de repente encuentras alguna modificación que no se registró, ¿no? Y puedes ir viendo eso, entonces vas complementando, ¿no? Aquí sería maravilloso que algún día se trabajara este terreno de San Lázaro, ¿no? De la iglesia, pero pues fui de Hernán Cortés, empecé a buscar, ¿no? Quién era él menciona quién era, y también Bernal Díaz quién era el carpintero. Empecé a buscar por el carpintero te menciona a otro ayudante, buscas al ayudante, el ayudante te dice que si fulanito ayudó cierta autoridad, entonces así vas ligando y vas yéndote de un documento a otro, ¿no? Y la verdad es muy alentador, ¿no? Pues lo que fue saliendo, toda esta información que fue encontrando, incluso la historia de los oficiales que estuvieron ahí, el cargo que tenían, ¿no? Salieron varios puestos, no solo el del alcalde, ¿no? Había creo que lo tengo por aquí, había otros puestos, ¿no? El de teniente de alcalde de las Atarazanas, mayordomo y artillero mayor de las Atarazanas. O sea, van saliendo los puestos, vas viendo quién está en el cargo y vas buscando esos personajes y te van evocando nuevos documentos. Entonces fue así, ¿no? Al grado que hasta encontré, ¿no? Un señor que está
peleando por la encomienda de Palenque y dice que su abuelo estuvo ahí en por acá tengo el nombre, ¿no? Pedro Solórzano, que dice encomendero de Palenque, y en sus méritos y los de su familia, dice, pues mi abuelo, que era Pedro de Santiesteban, dice, participó en la construcción de los barcos, ¿sí? Con los que se pudo conquistar la ciudad de Tenochtitlan. Entonces te van remitiendo, y siempre que encuentras un dato, por pequeño que sea, te das cuenta, esto que te dice, pues que es un evento, ¿no? Los barcos en la conquista, y alarde a los que estuvieron ahí, ¿no? Entonces fue un trabajo así como de un rompecabezas, de ir encontrando, ¿no? Seguro hay más información por ahí que espero algún día salga, ¿no? Ojalá algún día salga, porque dice Hernán Cortés que le mandó al rey el plano de las atarazanas. Sería maravilloso que algún día apareciera ese dibujo, ¿no? El plano, y entonces ya le dejaríamos un poquito menos a la imaginación, ¿no? Estas construcciones que yo con esta información pude hacer, ¿no? Quizás se acerquen, no sé qué tantos, pero bueno, al menos dan idea, ¿no? No podemos decir, ay, esta es la realidad, así lucían, pero por lo menos le da una idea a la gente, y de eso se trata esto, ¿no? Bueno, por lo pronto leer tu texto nos da una idea de cómo fue la ciudad de Tenochtitlan al día siguiente de la conquista. ¿Qué piensa Cortés los siguientes días de que cayó Tenochtitlan? Que se tienen que ir para tal lado, se van a Coyoacán, sí, pero ¿cómo van a mantener lo que acabas de ganar sin que lo pierdas por algo que sea mal administrado? Tiene enemigos en Cuba, tiene el procurador en España, tiene enemigos a un ladito. Cristóbal de Olid no tarda en estar en su contra. En fin, ¿cómo llevas agua a la Ciudad de México? ¿Cómo haces para que no tengas ahí una peste que se acaba con todo? El abasto también, ¿no? El abasto, claro. ¿Cómo procuras que lleguen alimentos a esta ciudad, ¿no? Y cómo además haces que convences a los reyes vencidos, que ahora son vasallos de Carlos V, y entonces les regresas el gobierno y empiezan a trabajar para él. Realmente son años que haría falta de estudiar, y yo creo que tú los describes muy bien, porque son el paisaje después de la batalla. Es exactamente. Entonces, ¿qué pasó cuando todavía hay humo de la quema de los templos y ¿qué haces con eso? Yo he imaginado mucho, trato de pensar cuando ya finalmente cae Tenochtitlan, ¿qué pensó que hizo Hernán Cortés esa noche? Pues, sí. y los soldados, ¿qué hicieron, no? Sí. ¿Qué pensaron? Bueno, ya tomamos la ciudad, ya la arrasamos, ¿y ahora qué, no? Sí. ¿Qué viene? Es interesante tratar de meterse en esas épocas y tratar de pensar como esta gente, ¿no? Sí. No, bueno. Estamos ya sobre la hora del final del programa. ¿Qué nos recomiendas para leer? Primero, dinos dónde leerte. Bueno, ¿y qué está cosas leerte? en el Boletín de Monumentos Históricos, ahí está este artículo de la conquista naval de Tenochtitlan y de las atarazanas de la Ciudad de México. Lo pueden ver en la propia página del INA, o directamente buscar Boletín de Monumentos Históricos y ahí lo van a encontrar. Ok, ¿qué número es? Por acá lo tengo, déjame ver. Bueno. En el número 49 del Boletín de Monumentos Históricos, ahí está. Entonces pueden entrar a Mediateca de Lina, lo pueden buscar por el título del trabajo. ¿Sí? Me están avisando ahorita en cabina que van a poner la liga en la publicación. Entonces, de ahí van a sacar también las imágenes de lo que hemos estado platicando. Perfecto. Aquí el área de producción en eso se mueve perfectamente. Y si quieren saber un poquito más del barrio de la Merced, bueno, tengo también en el Boletín de Monumentos, hay otro artículo que se llama de Fe, Redención y Arte, y es sobre la historia del convento precisamente de la Merced. Y entonces ahí me meto un poco también al terreno, desde que intentan construirlo, porque además tratan de construir el convento en 1533 y no los dejan. Expulsan a los mercedarios y los mandan a Guatemala, ¿no? Y yo siempre pensé que era precisamente porque los mercedarios, tú mencionaste a Fray Bartolomé
Bartolomé de Olmedo, que es el mercedario que acompaña a Cortés durante toda la conquista, y luego se vuelve como su vicario personal. Y entonces, como tenía buen contacto con los mercenarios en Hernán Cortés, llegan 2 después de la conquista, pero ya no se pueden quedar aquí. Y entonces, como eran aliados de Cortés, entonces yo creo que el grupo, la facción contraria de Cortés se dio cuenta que no era bueno para ellos que Cortés tuviera el apoyo de los mercenarios en la ciudad. Entonces los expulsan, les dicen, ustedes están redimiendo cautivos y aquí ya no hay guerra, y váyanse a Guatemala, y los mandan allá. Y es hasta el siguiente siglo, principios del siglo XVII, cuando finalmente logran construir el convento en este barrio, ¿no? Pero entonces ahí, quien quiera también ahondar un poco ahí sobre este barrio, que es el mismo de la misma zona donde estaban las atarazanas, pues ahí otro artículo en el Boletín de Monumentos Históricos. Y finalmente, para quien quiera conocer a Luis Alberto Martos López en la otra faceta, está su libro Del hecho al dicho, Martín Garatuza y el manejo de la historia en la novela de Vicente Riva Palacio, que si le mandan un correo a Luis Alberto les va a decir dónde conseguirlo, vale la pena que lo lean. Uh-huh. Todavía está en las librerías de Lina, todavía se vende. Ok, muy bien. Uh-huh. Pues con esto damos punto final a este programa realmente muy amplio, porque desde la toma de Tenochtitlan hasta Bartolomé Olmedo y su gente en Guatemala, sí se caminó por muchos lados, pero espero que haya sido muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, siempre un honor, un gusto charlar aquí en este maravilloso foro. Muchas gracias, al contrario. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Luis Alberto Martos López. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia a la cabeza y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Maretes al frente. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.